todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Vargas y soy la especialista en Piemonte de Rusia, Escandinavia, algunos países del Asia Central, países del Báltico y otras yerbas. El día de hoy nos convoca para poder acercarnos a algunos destinos no tradicionales de Rusia, con la posibilidad de combinarlos con los circuitos clásicos de lo que es Moscú-San Petersburgo o San Petersburgo-Moscú, que son nuestros clásicos Balalaika, Sinfonía Rusa o de cualquier otro corresponsal que ustedes elijan para que sus pasajeros viajen a Rusia. Rusia es un país muy extenso, obviamente estos, vamos a ver, no se podrían hacer en un solo itinerario, porque Rusia tiene una extensión de casi 9.400 kilómetros desde lo que es el Mar Negro, punto al que nos vamos a referir en primera instancia, hasta llegar al Pacífico. Entonces la idea que tuve fue cortarlo en 3 sectores, empezando por el Mar Negro, continuando hacia el centro de lo que es Rusia, lo que es Europa y Asia, atravesada por los montes Urales, viendo 2 ciudades que tienen una importancia dentro de lo que fue la historia y lo que es la historia de Rusia y los acontecimientos que se fueron sucediendo no hace muchos años, y después trasladarnos a lo que es la zona del Pacífico para llegar a la última ciudad de Rusia en el Pacífico, donde llega el famoso Transiberiano. Les quiero decir que todo lo que yo voy a comentarles ahora es un pequeño resumen que después Vero lo va a tener hoy ya cuando resumen real hecho en estas hojitas, y Vero se los puede pasar a sus mails si se lo piden, ¿sí? Y además, después Vero va a informarles más ampliamente. Este seminario está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de Piamonte de Asesora. No, Organización Piamonte. Organización Piamonte, pero para que ustedes lo puedan volver a ver, lo puedan mostrar a sus pasajeros si hay algo que les interesa o sus pasajeros le preguntan. ¿Correcto? Entonces, los destinos que vamos a ver son en el Mar Negro, esto, en el Mar Negro, la península de Crimea y Sochi, en el centro, Kazán y Ekaterimburgo, y en el Pacífico, Vladivostok y Kamchatka. No corre. Claro. Si no, no corre. No, tranquilo. Gracias. Entonces, lo que yo les comentaba, acá tenemos la ubicación del Mar Negro, ¿sí? Esta es la península de Crimea, Sochi, que se encuentra en esta zona. Lo otro que vamos a ver es los montes Urales. Acá las 2 ciudades son, una es Kazán, la otra es Ekaterimburgo, y después vamos a llegar hasta el Pacífico para Vladivostok y la península de Kamchatka. ¿Sí? Vamos a recorrer en estas 3 zonas 9.300 kilómetros. En realidad, esos 9.300 kilómetros se realizan cuando nosotros tomamos desde Moscú el tren transiberiano, que va en la frontera con China, Kazajistán, hasta llegar a Vladivostok. Si tuviéramos una línea imaginaria recta desde Moscú hasta Vladivostok, son en realidad 6.400 kilómetros. Pero por la topografía de la zona, la geografía de Rusia, es imposible hacer esto en forma derechita hacia lo que es Vladivostok. Pero ya después vamos a hablar más sobre ese punto. Vamos a comenzar entonces con la península de Crimea, que como ya les comenté, se encuentra metida en lo que es el Mar Negro. Crimea hasta el año 2014 perteneció a Ucrania, país que estuvo en conflicto durante muchos años
con Rusia por la posición de esta península, que es una península también estratégica que tiene que ver con que se ubica en esta zona, porque es una península que tiene muchas bahías y eso permite que haya mar que se meta en el territorio, porque ahí está alojada la flota naval de Rusia en el Mar Negro. Es una posición estratégica que ellos tienen con respecto a otros países, ¿sí? Entonces, por eso hubo conflicto entre ambos países y como tanto los rusos, más sobre todo, y los ucranianos a veces son de armas llevar, decidieron que la población, se hizo un referéndum y que la población decidiera si querían seguir perteneciendo a Ucrania o si querían pertenecer a Rusia. Se hizo ese referéndum y en el año 2012 y la población optó por pertenecer a Rusia. Esto significa que a partir del 2014 la península de Crimea ha pasado a ser parte del Estado ruso, parte de la CEI, de la Confederación de Estados Independientes. Es una república independiente, como si fuera una provincia para nosotros, que sumó al territorio Rusia. El clima de esta península es interesante conocerlo porque está dividida por una cadena montañosa. Eso hace que sobre la costa del Mar Negro el clima sea más cálido, subtropical, y permite que durante los veranos, que son más largos, poder disfrutar de las playas. Obviamente, las playas no son como las que nosotros conocemos, ya vamos a ver algunas, y por supuesto el agua va a ser cálida como la del Caribe. Para tener una similitud, yo les diría que podemos considerar que la temperatura del agua es prácticamente igual a la de nuestra costa atlántica, ¿sí? Además, al tener este microclima, durante mucho tiempo la península fue elegida por los magnates rusos o por la nobleza rusa en su momento como lugar de descanso y también como lugar para restablecerse de enfermedades pulmonares, como por ejemplo bronquitis, inclusive hasta tuberculosis. Es así. Bueno, la capital es Simferópol, ¿sí? Se encuentra en el centro de la península con un aeropuerto súper moderno que se inauguró en el año 2018, ¿sí? Todos los vuelos, tanto desde Moscú como de San Petersburgo, vuelan a este único aeropuerto internacional. La ciudad tiene características diferentes porque vamos a encontrarnos con edificación estilo soviética, pero tiene el encanto de haber recibido antes de la revolución bolchevique a toda la nobleza, como les comentaba antes. Entonces, todos los edificios que vamos a encontrar en su mayoría sobre la costa, en la parte histórica de la ciudad, son antiguos palacios de los nobles. Esta es la edificación que nos vamos a encontrar. Hay más de 200 edificios de este estilo del siglo XVIII, principios y fines del siglo XIX, que ahora se han convertido en oficinas públicas, oficinas privadas y también en pequeños hoteles boutique. Esto hace que haya también mejorado muchísimo la hotelería en la zona. Desde Simferópol nos trasladamos a la ciudad de Yalta, ¿sí? La ciudad más importante de la costa norte de la península. En esta ciudad vamos a encontrarnos con hoteles que están prácticamente sobre la costa y con un malecón, con bares, grandes tiendas, ¿sí? Como ven, las playas no son como las del Caribe, ni mucho menos, son de arenas gruesas como las nuestras,
pero tiene una característica que la hace atractiva, que son los días en verano muy largos y la posibilidad de poder pasear por ese malecón donde los restaurantes y los bares se encuentran abiertos hasta altas horas de la noche. Un turista argentino, por ejemplo, que le gusta cenar tarde, puede hacerlo sin ningún problema hasta las 10, 10 y media de la noche, porque los restaurantes permanecen abiertos y más al ser un lugar de playa. Pero esta ciudad tiene, además de la belleza que podemos encontrar paisajística, una historia que es, y por la cual se hizo famosa Yalta, que después de la Segunda Guerra Mundial, en esta ciudad se reunieron los tres cabecillas, o los tres políticos importantes que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que fueron Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña y Stalin por Rusia, que es la famosa conferencia de Yalta, que se desarrolló en este lugar. ¿Y por qué en este lugar? Porque cuenta con hermosísimos palacios que ahora vamos a ver. Uno de ellos es el Palacio Vorontsov. Vorontsov fue un conde ruso, por supuesto, que comenzó la construcción de este palacio. Al morir el conde, la familia lo dejó pendiente la construcción, pero Nicolás II, el último zar de Rusia, en una de sus vacaciones que hizo en la península, le gustó muchísimo la construcción de este palacio y completó la construcción. Estuvo aquí pasando algunas vacaciones y en este palacio se alojó Winston Churchill con toda la comitiva. El palacio ahora, todos los palacios que vamos a ver desde el año 1974-1978, fueron restaurados y se convirtieron en museos. Y el circuito que nosotros ofrecemos para visitar la península de Crimea, todas las entradas a todos los palacios están incluidas. Este es el interior del palacio. Siempre, cuando los que conocen Rusia tendrán, no es lo mismo, pero tienen una idea de que los pisos y los techos, las maderas, las cerámicas de las... no sé cómo no, pero... las cerámicas de las chimeneas tienen un estilo muy particular y muy trabajadas. Este es uno de los salones, este es el comedor del Palacio de Vorontsov. Aquí se alojó entonces Winston Churchill con toda su comitiva. Hay después otro pequeño castillo, que se denomina el Castillo Nido de Golondrina, que está sobre un peñasco a 40 metros de altura. Es muy pequeño, tiene solamente 2 habitaciones, una en la planta baja, una en la planta alta, un comedor, los servicios de cocina y baño, porque este castillo lo mandó construir un aristócrata ruso para una de sus amantes, que era una bailarina rusa. Era un señor mayor, bastante entrado en años, y le mandó construir este nidito de amor a una bailarina del ballet ruso, una niña de 18 años. Una vez que el aristócrata falleció, el castillo quedó cerrado y pasó de manos en manos y tuvo diferentes lugares para fuera haber algunos momentos oficinas, en otro lado estuvo cerrado, nunca fue museo, y ahora es un restaurante de comida italiana famosísimo en la zona, al que se puede ir. Pero lo que nosotros sugerimos es que se visite porque tiene toda una terraza alrededor de lo que es el castillo, que se puede caminar, se puede visitar, para ver los atardeceres en la bahía. Así que es un lugar romántico para comer algo rico de la comida italiana y olvidarnos un poquito de lo que es la comida rusa y poder disfrutar de un atardecer, teniendo en cuenta que en verano las noches son muy largas. El día, perdón, es muy largo, ¿sí?
Entonces, este es otro de los palacios que se visitan cerca de lo que es Yalta, en la zona de Alta. El otro palacio en importancia es el Palacio de Livadia. En este palacio es donde se desarrolla la conferencia de Yalta. El palacio consta de una planta baja y una planta alta. En realidad, este palacio estaba asignado para que se aloje Stalin como anfitrión de la conferencia, pero debido al estado de salud de Roosevelt, gentilmente Stalin se lo cede y la comitiva de Estados Unidos y el presidente Roosevelt se alojaron en la planta alta del palacio. Tiene unos jardines bellísimos, todos sobre la costa del Mar Negro, y lo que se visita además de la planta alta donde se alojó Roosevelt, se visita también las salas de conferencia. La sala principal de conferencia en la planta baja también la hicieron ahí para que Roosevelt no tuviera que andar bajando y subiendo porque ya estaba en silla de ruedas. Esta es la mesa original con las sillas en que se realizó la conferencia de Yalta y se reunían Churchill, Roosevelt y Stalin. Y después hay otras salas que se visitan también donde las delegaciones discutían los pasos a seguir durante la conferencia. Otro de los puntos que se visita para los amantes del teatro es la Casa Museo de Anton Chejov. Chejov lo invitaron a pasar unos días en verano, se enamoró del lugar, compró una pequeña porción de tierra, no muy grande, y comenzó a construir esta casa que durante 4 años se convirtió en su lugar de vivienda. Aquí es donde Chejov escribió, por ejemplo, El Jardín de los Erectos, La Dama y el Perrito, Tres Hermanas. Es el lugar que él eligió para vivir y poder desarrollar toda su obra literaria. Como les decía, vivió durante 4 años con su familia, pero cuando su estado de salud empeoró, se tuvo que dejar la propiedad y quedó a cargo de una hermana, que la mantuvo intacta y como él la había dejado hasta que el Estado la toma y la convierte en un museo. Esto también se encuentra en las visitas y también las entradas están incluidas. Otra de las ciudades, de las 3 ciudades importantes dentro de la península, es la ciudad de Sebastopol, ¿sí? Que está también a unos 70 kilómetros de la ciudad de Simferópol y a unos 45 más o menos de la ciudad de Yalta. ¿Qué tiene de importante esta ciudad? Bueno, en esta ciudad es fundamentalmente donde ven el tipo de bahías que tiene. Bueno, acá es donde está asignado el lugar para la flota rusa del Mar Negro. Y es una base de submarinos también. Les usaron mucho durante la Segunda Guerra Mundial. La península de Yalta, un dato que no se lo dije al comienzo, comenzó a ser habitada en el siglo V a.C. por los griegos. Y después vinieron los otomanos, los romanos, lo que hace que tenga una gran cantidad de lugares arqueológicos, todos reunidos en un área muy pequeña. Ahora vamos a verlo. Este es el otro palacio en importancia del lugar, Masandra. Masandra es el nombre de una importante bodega porque los griegos son los que introducen en la península de Crimea la vid, el vino. Bueno, en este palacio se alojó Stalin durante la segunda, durante la conferencia de Yalta. Y después fue adoptado por él, le encantó el lugar y es en el donde Stalin pasaba sus vacaciones y él le permitía a algunos jerarcas del Politburo también pasar algunas vacaciones. El interior,
Todo lo que está dentro de los museos es original, porque no fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la bodega de que les hablaba. Es una bodega de guarda. Las pequeñas bodegas de la zona producen sus vinos y los guardan en esta bodega que tiene estos pasillos de piedra con los nichos donde las bodegas van depositando los vinos que producen. Lo que tiene es una bodega que se fundó en el año 1887 aproximadamente. Y los bodegueros comenzaron a enviar los vinos que tenían ellos también en guarda en esta bodega. Y se han encontrado nichos con bodegas que ya han desaparecido en la zona, que datan del año 1600, 1500, que tenían en las antiguas bodegas y las fueron depositando acá. Ya prácticamente es una bodega museo. Y este es el sitio arqueológico del que les hablaba, que tiene una característica. Acá encontramos, como les decía, restos de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura otomana. El tema de poder visitar Chersonesus, así se llama el sitio arqueológico, es que los guías no pueden ingresar a hacer el recorrido con los pasajeros. Yo he preguntado el por qué y me han comentado de que es una disposición de quien tiene a su cargo el mantenimiento de este sitio. Lo que hacen los guías es comentar y dar todas las instrucciones, mostrar a los pasajeros los distintos sectores a visitar, y después los pasajeros tienen que hacer el recorrido en forma particular. O sea, pueden ir en grupo sí, pero no pueden entrar guías a guiar dentro de este sitio arqueológico. Otro de los lugares importantes que se visitan desde la ciudad de Yalta, y que está más o menos a unos 25 o 30 kilómetros de la ciudad, es el Palacio de Bakhtjisaray, ¿sí? Este palacio, obviamente, es un palacio otomano que tiene las mismas características, porque la península, también fue poblada durante mucho tiempo por los otomanos, y quedó como muestra de esto este palacio. Nos vamos a ir ahora de la península de Crimea, que creo que como historia tiene bastante, más allá del paisaje, de la playa, tiene bastante como para poder recorrer para aquel pasajero que quiere conocer más cosas de Rusia, así que es una buena opción, teniendo en cuenta que también estamos a 1.300 kilómetros nada más. Uno cuando habla de 1.300, 1.400 en un país como Rusia es como nosotros decimos, vamos a Chubut, más o menos. Entonces, está a 1.300 kilómetros, así que se puede llegar sin ningún problema, obviamente, en avión. La segunda ciudad que nos encontramos, porque esto ya es una ciudad, no es una región, es Sochi. Sochi, para los que les gusta el deporte, tiene dos características fundamentales. Una, que fue en el año 2014 la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, y en el año 2018 fue sede del Mundial de Fútbol. ¿Sí? Se extiende al sur de la península, al sur de lo que es el Mar Negro, tiene una extensión de 147 kilómetros, es una ciudad que está a lo largo, ¿sí? Está prácticamente cerca de lo que es la frontera con Georgia y obviamente con el Mar Negro. Tiene un clima también subtropical húmedo, porque también tiene las últimas estribaciones del los montes Cáucaso, que la protegen de los vientos fríos que vienen del norte. Es una ciudad preparada y es una ciudad exclusivamente para aquellos que les encantan los deportes tanto de invierno como de verano. Y esto es lo que vamos a ver un poquito ahora. Aquí vemos las dos características. Durante el verano se pueden hacer todos los deportes acuáticos, como les decía, navegación, buceo, etcétera, y después en invierno practicar obviamente esquí y algunos otros deportes de invierno. Pero además
Otra de las cosas importantes e interesantes para ver, siempre Rusia en algún lugar tiene algo así como para mostrarlos, es una cueva Akterskaya que la encontramos, tiene pasadizos, se puede visitar, obviamente, porque además dentro de la cueva hay luz eléctrica para que los pasajeros puedan disfrutarla. Está a 120 metros sobre el nivel del río Vizma y tiene la entrada, son unos 20-30 metros y después se bifurca en dos caminos diferentes y se pueden recorrer sin ningún problema. Tiene aproximadamente unos 70.000 años de antigüedad. También dentro de lo que es Sochi, las visitas que se hacen son interesantes para aquellos que les gustan los deportes, como les decía antes, de riesgo. Se creó para el Mundial, entre los Juegos Olímpicos y el Mundial, un parque de atracciones naturales que se llama Sky Park. Sí, que tiene un puente colgante que atraviesa el río, que tiene una altura de 400 metros prácticamente, un puente colgante, y de 600 metros de largo, para que los pasajeros que se animen puedan hacer el cruce y ver todo el valle de lo que es el Cáucaso con el río. Dejamos un poquitito ya lo que es la zona del Mar Negro y nos vamos hacia los Montes Urales. Como primera ciudad que visitamos, que también es la República de Tartaristán, es la república musulmana por excelencia dentro de lo que es la Rusia de hoy y lo que fue la Unión Soviética. Kazán también fue sede del Mundial de Fútbol del año 2018, pero toda su restauración se hizo en el año 2005 porque cumplió en el año 2005 los 1000 años de su fundación, el milenio. Entonces el Estado decidió hacer toda una reforma en la ciudad, remozándola. Se ubica también sobre el río Volga, se la denomina una de las ciudades más integradoras de cultura, y también el clima acá es húmedo, los inviernos son más rigurosos en la zona del Mar Negro, y la distancia con Moscú es de 820 kilómetros. También tiene aeropuerto internacional. Todos los aeropuertos en las ciudades rusas, generalmente están al tener tanta extensión del territorio, tienen la posibilidad de estar alejados de la ciudad. Lo hacen también por una cuestión de mantener el medio ambiente más limpio, ¿sí? También tiene aeropuerto internacional. Y a la ciudad de Kazán también ya podemos llegar con el tren transiberiano, porque es una de las paradas que el tren transiberiano hace. O se llega con el tren transiberiano, se pernocta una noche en el tren para aquellos que quieren tener la aventura de poder viajar, aunque sea un pequeño tramo desde Moscú a Kazán. Son aproximadamente unas 22 horas de tren, porque es un tren nocturno, es el tren común con camarotes dobles y cuádruples, que no tienen baños privados, sino que hay un baño en cada extremo del vagón, pero se puede llegar a Kazán en tren, o bien con un avión tanto de Moscú como de San Petersburgo. Como ven ustedes, Kazán es todas estas ciudades son a lo largo, por una cuestión de clima en el invierno fundamentalmente. Tiene también un malecón que lo hace sobre el río Volga, el puente que une parte de la ciudad que está atravesada por el Volga, y la edificación en la parte histórica de la ciudad mantiene la misma estructura que tiene San Petersburgo, que tiene Moscú, esos edificios tipo imperiales, ¿sí? Edificios como este, por ejemplo, que es del Ministerio de Agricultura, son edificios monumentales,
lo que llama muchísimo la atención de este edificio es el pórtico, con ese árbol trabajado, las cúpulas. Uno de los lugares imperdibles dentro de lo que es la ciudad es la visita de su Kremlin. Como les decía, fue totalmente renovado y aquí conviven sin ningún problema las iglesias ortodoxas rusas y las mezquitas, ¿sí? La más importante es esta mezquita, que es la mezquita Kul Sarif. Aquí la vemos, fue totalmente renovada en el año 2005, el interior es totalmente moderno, pero mantiene la arquitectura musulmana. Y otro de los lugares imperdibles cuando se visita la ciudad de Kazán es visitar este templo de todas las religiones. No es un templo religioso, es un templo donde no se le reza a ningún dios, dicen los rusos. Porque lo que se trató de hacer es de edificar en este recinto todas las religiones del mundo, inclusive algunas civilizaciones que ya quedaron en la historia, ¿sí? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con iglesias católicas, iglesias ortodoxas, mezquitas, templos budistas, y dentro de algunos de estos edificios hay salas que están dedicadas a, por ejemplo, la vida de Jesucristo, otras a la vida de Buda, otras civilizaciones antiguas que habitaban la zona. Entonces, ese templo de todas las religiones, lo que llama la atención es el colorido de cúpulas y minaretes. Cerca de lo que es Kazán, nos vamos a encontrar con este monasterio que es más conocido, Bogoroditsky, pero más conocido con el nombre del monasterio de Raifa, con la iglesia de la Transfiguración, el interior de la iglesia. Esta es una zona donde tenía su lugar de vida una familia muy aristocrática, la familia Demidov, en lo que es Rusia. Así que creo que también es una buena opción. Europamundo este año incluyó en la zona de Kazán, ellos lo van haciendo en tren y bus también hasta llegar al primer pueblo que es Bogoroditsky y después llegan a Kazán y hacen toda la visita. Lo que tiene de importante y de interesante esta ciudad es que la compañía Turkish llega con vuelos desde Estambul. Entonces, un pasajero que quiere visitar Kazán, por ejemplo, puede tomar el vuelo a Moscú o San Petersburgo, hace la visita de ambas ciudades, toma avión o toma el circuito de Europamundo o toma solamente el circuito que nosotros ofrecemos en privado y después puede salir de Estambul desde Kazán. ¿Sí? La otra ciudad en importancia, ya nos vamos a 1.700 kilómetros de Moscú, es Ekaterimburgo. Esta ciudad de Ekaterimburgo, más allá de la importancia de su ubicación geográfica, porque es la ciudad que dividiría como punto de referencia Europa y Asia, si bien está a 40 kilómetros de lo que es el hito de división de Europa y Asia, ¿sí? Es una ciudad que estuvo durante mucho tiempo cerrada al turismo, durante la época soviética, porque es la ciudad o es la zona donde se encontraron los principales yacimientos de hierro en Rusia. Esto significa que al tener una gran producción de hierro, tienen fábricas militares muy cerca para poder obviamente construir los armamentos. Entonces era una ciudad que estaba cerrada a lo que es el turismo. Es una ciudad que está atravesada por 2 ríos, tiene 4 embalses dentro de la ciudad
y 4 lagos naturales. Y contrasta en este momento, porque tiene una gran actividad económica, en la 4ª ciudad en importancia de Rusia, contrasta toda la edificación moderna con lo antiguo. Bueno, otra de las características de esta ciudad es que el clima acá ya empieza a sentirse y mucho. Tiene inviernos muy largos, con temperaturas que pueden bajar más allá de los 20 grados bajo cero, e inviernos cortos, con temperaturas que no suben más de los 20-25 grados con suerte. Porque además, al estar en las últimas estribaciones de los Urales y los Urales medios, en esta zona, los vientos que vienen del norte pasan con mucha facilidad y esto es lo que hace que el clima sea mucho más duro en el invierno. También tiene aeropuerto internacional y también se llega con el tren transiberiano. En este caso, no son solamente 12 horas o 24 horas, perdón, de tren, sino que acá ya tenemos que pensar en un recorrido normal, sin bajarnos desde Moscú hasta la ciudad de Ekaterimburgo, prácticamente de casi 30 horas. Bueno, aquí vemos algunas de las características de la ciudad. ¿Sí? Esta es la estación de trenes central que está en medio de la ciudad. Y tiene una particularidad. Cuando uno sale de la estación de tren, se va a encontrar con una línea roja. Es importante para los pasajeros que visiten la zona tener en cuenta. Esta línea roja nos va a llevar a través de la ciudad en 5,5 kilómetros, recorriendo los principales puntos históricos de la ciudad y los monumentos. Hay una nueva aplicación que cuando uno llega la puede tomar, están las explicaciones en inglés, para poder en el celular poner esta aplicación y va teniendo la descripción de cada uno de los monumentos históricos que va recorriendo en esa línea roja. Uno recorre esa línea roja y no se pierda en la ciudad y va a recorrer los principales puntos históricos de la ciudad que parten desde aquí, desde la estación central de trenes. Esta catedral, la Catedral de la Sangre Derramada, es una catedral de construcción nueva con el estilo ruso, el estilo de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué es nueva esta construcción? Porque aquí, en esta catedral, existía una casa que se llamaba Epatier. En esa casa estuvo detenida la familia real Romanov, o sea, los Ares, Alejandra, Nicolás II y sus 5 hijos. En esa casa, Epatier, fueron fusilados y luego trasladados sus cuerpos a una mina cerca de la ciudad, que ahora vamos a ver después qué se hizo ahí. Después del fusilamiento de la familia real, la casa fue tirada abajo, fue destruida y quedó como un lugar abierto donde todos sabían lo que había pasado, pero nadie comentaba ni se atrevían a hacer nada. Entonces, esa es uno de los puntos también principales de la ciudad. Después que veamos algunas imágenes más de la ciudad, por ejemplo, el contraste que yo les decía de lo que es la edificación moderna y la edificación antigua. Acá esta es una casa que es un hito dentro de la ciudad, el patrimonio arquitectónico del país. Tiene varios estilos que los mezclan, tuvo diferentes usos en toda la historia, tanto antigua como soviética, y ahora es un lugar de convenciones y un lugar donde el Estado hace algunas asambleas y se reúnen para diferentes temas políticos. El famoso hito de la divisoria entre Europa y Asia, esta línea es la que divide Asia
Asia y Europa. Está a 40 kilómetros de la ciudad y todo el mundo. Los cuerpos los encontraron y los cuerpos ahora están en San Petersburgo, en la catedral de la fortaleza de Pedro y Pablo, en un lugar especial que se les hizo, obviamente los cuerpos reducidos, en urnas, y la única urna que falta, está la fotografía, pero la única urna que falta es la de Anastasia, que nunca fue encontrada. Que ahí surge el tema de las películas, los que somos más viejitos, habremos visto Anastasia con Jules Briner y Ingrid Bergman, y los más jóvenes seguramente con algún sobrino o ellos mismos habrán visto la Anastasia de Disney. Entonces, la vieja película es muy linda. Yo di el seminario en La Plata el día martes, y había muchos jóvenes que no entendían de lo que hablaba cuando hablaba de Jules Briner y de Ingrid Bergman. Acá me siento un poco más, acompañada. Entonces, en el lugar donde se encontraron los cuerpos, se construyó un monasterio, que es el monasterio de Garina Llama, que son 7 iglesias, cada una en homenaje a cada integrante de la familia real de los Romanov. ¿Sí? Entonces es interesante también poder hacer esta visita. Como ven, y Rusia lo que tiene es esto: tenemos paisajes, tenemos bosques, pero también tenemos mucha historia en cada una de las ciudades, o por lo menos lo que pretende nuestro corresponsal de cabecera en el país, es tratar de ir innovando, porque ya de Moscú y San Petersburgo muchos lo conocen, y lo bueno es también empezar a conocer ahora con la posibilidad de que hay más aviones, que los trenes son más confortables, de poder visitar otras zonas. Bueno, también cuando se visita el monasterio de Garina Llama hay una parte especial en donde se ven fotografías de la vida de los zares, de la vida de la familia Romanov, la última familia Romanov, ¿sí? Y acá tenemos la fotografía de... Esta es Anastasia. Esta es Anastasia. Una era María, Anastasia, la otra me parece que era Fiodorovna, me parece, pero la verdad que no. María se quedó la mayor, y Anastasia era la última de las mujeres, porque después estaba el Zarevich, que es el que muere. Otro de los lugares interesantes de Ekaterimburgo para visitar es esta pequeña ciudad de Neviansk, sí, que está más o menos a unos 70 kilómetros, 75 kilómetros de la ciudad de Ekaterimburgo. Los rusos siempre, cuando alguien en Europa tiene algo, los rusos también lo quisieron tener y lo tienen. Bueno, ellos también tienen su torre inclinada, ¿sí? Es un monasterio muy interesante para visitar, con esta catedral de la Transfiguración también, y tienen su bella torre inclinada para poder visitar. Es un lugar donde también hay expuestos como pequeños pueblitos que semejan lo que fue la vida rural en Rusia y que muestran cómo eran las casas, las construcciones, las casas en las que vivía la población común, ¿sí? Y otra de las, no sé si maravillas, pero que a uno le impacta por la decoración, tengamos en cuenta que estamos hablando de una zona donde el invierno es muy crudo, es muy largo y necesitan tener vida y color. Entonces, muchas de las casas de la zona que son construidas en madera y piedra, teniendo en cuenta que es una zona importante de bosques, tienen estas decoraciones y tallados en maderas con pinturas y colores diferentes, con muñequitos. Estas son techos de casas típicas de la zona, que se asemejan, no sé si alguna vez ustedes vieron a las casas pintadas de Suzdal, que es una de las ciudades del Anillo de Oro ruso, que está a 240 kilómetros de Moscú. Bueno, ellos también pintan las casas de madera con diferentes colores, pero acá lo que llama la atención son no solamente los colores en que están pintados, sino las tallas en madera. Y de Ekaterimburgo ya nos vamos al Pacífico, a esa zona tan poco explorada
de lo que es Rusia. Como les decía antes, estamos con el tren transiberiano a 9.400 kilómetros casi de la ciudad de Moscú, lejísimos, pero es una ciudad de muchísima importancia. ¿Por qué? Porque es el principal puerto sobre el Pacífico de Rusia. Es el lugar donde la flota del Pacífico está alojada. Y además porque está, para que tengan una idea, a 1.000 kilómetros de Japón, a 730 kilómetros de Seúl y a 1.300 kilómetros de China. Entonces es una ciudad que política y estratégica es sumamente importante. Es una ciudad que obviamente, por haber tenido y sigue teniendo la flota rusa del Pacífico, estaba vedada a los extranjeros, no se podía visitar. Pero no solamente a los extranjeros, sino también los ciudadanos rusos, para poder entrar en la ciudad, tenían que tener un visado especial, un salvoconducto que les permitía entrar a esta ciudad. La edificación fue muy soviética, si bien es una ciudad que ya cuenta con muchísimos años. Fue remozada por orden de Vladimir Putin. En el Pacífico se desarrolla todos los años el Foro Económico del Pacífico. Y para poder acceder a que una ciudad tenga ese beneficio, tiene que tener determinadas normas y tiene que tener posibilidad de alojamiento, de buena hotelería, etc. Putin consiguió que en el 2012 la ciudad de Vladivostok fuera sede del Foro Económico del Pacífico. Pero para eso tuvo que hacer diferentes reformas, ¿sí? Entonces, sí acá tiene aeropuerto, pero además tiene la última estación de tren del Transiberiano, ¿sí? Es el último punto. En realidad el Transiberiano se empezó a construir desde Vladivostok hacia Moscú. Es la última ciudad, ¿sí? Tiene también aeropuerto internacional con vuelos diarios, obviamente, a lo que es Moscú, San Petersburgo y vuelos prácticamente también diarios a lo que es Tokio. Acá las temperaturas ya comienzan a ser un poquito más frías, los inviernos son más crudos y los veranos en general podemos tener alguna temperatura un tanto alta, superando a veces los 25 grados. Bueno, nos vamos a encontrar, como les decía, con algunas edificaciones de la época soviética, un funicular que nos lleva a una colina donde se puede ver la ciudad, esta calle que es una de las calles peatonales de la ciudad. Tiene también un malecón para recorrerla. Como ven acá ya no tenemos autos mucho más modernos, no los famosos nada de la época soviética. Y en este malecón, que se llama el Paseo Zarevich, lo que se encuentran son, en el verano sobre todo, juegos de ajedrez inmensos, que no puede hacer la misma gente haciendo las piezas de ajedrez. Hay fuentes con luces y con música, y en toda la costa hay muchísimos barcitos y restaurantes para poder disfrutar de las delicias del mar en esta zona. El famoso faro, que uno puede llegar caminando desde la costa, puede subir. Y como les decía antes, que tuvo que remozar la ciudad y tuvo que remozar la ciudad y tuvo que construir una edificación nueva para poder lograr tener ese foro económico del Pacífico. Mandó a hacer la construcción de este puente que se denomina Puente Ruski, ¿sí? Es un puente colgante que tiene en total el cruce en la bahía es de 1.400 metros, el puente en total tiene una longitud de 3.100 metros y en la parte más elevada,
y tiene más de 70 metros de altura. Si ustedes lo ven, más moderno, tiene una similitud a lo que es el Golden Gate de San Francisco, ¿sí? Trató de imitar a este puente. Y este puente se construyó, porque antes se cruzaba con un ferry, que no era del todo agradable, se hizo para poder llegar a la isla Rusty, que es una isla que está frente a la bahía, que es una de las principales islas de la bahía. En un primer momento, en esta isla Rusty, se construyó esta fortaleza, que se la denominó Fortaleza 3. Se empezó a construir a finales del siglo XIX y tuvo un parate y después se terminó de construir después de la Primera Guerra Mundial. Por eso lo que vemos aquí son armamentos ya antiguos, con la tecnología nueva y con lo que los rusos tienen como armamento de todo. Muchísimo, son mucho más antiguos. La fortaleza tiene aproximadamente 160 lugares estratégicos para poder divisar distintos puntos sobre el Pacífico. Las paredes de la construcción tienen aproximadamente entre 1 metro y 1,20 metros de ancho, y tiene todo túneles subterráneos que las van comunicando. Yo les dije que esto se empezó a construir en el siglo XIX, después de la Primera Guerra Mundial se terminó de construir, y ubicándonos en el año 1919-20, ya la fortaleza contaba con luz eléctrica sin ningún problema. Pero, y aquí está una de las nuevas construcciones que el señor Putin mandó realizar, es la construcción de un polo universitario. En la ciudad de Vladivostok había diseminadas varias universidades. En este momento, la Universidad Federal del Lejano Oriente cuenta con 28 universidades de diferentes materias, ¿sí? Desde las tecnológicas hasta filosofía, letras, y la construcción es total y absolutamente moderna. Cuenta con un campus con canchas de fútbol, canchas de vóley, canchas de básquet al aire libre, y también con estadios cerrados para practicar deportes de invierno cuando los estudiantes o diferentes personalidades van a hacer maestrías, ¿sí? Está diseminada toda sobre la costa, y en todo este predio nos encontramos con las 28 universidades, que además tienen los lugares, obviamente, para poder alojar a los estudiantes y a los que van a realizar maestrías. Dentro también de esta isla Rusty, que como ven es una isla que tiene muchísima importancia para la ciudad, nos vamos a encontrar con el acuario Primorsky, ¿sí? Este acuario tiene una parte central, ¿sí? Que es el acuario propiamente dicho, porque después hay otras salas, otras piscinas donde se pueden ver otros mamíferos, como por ejemplo las ballenas, ¿sí? Tiene una superficie, tiene forma de ostra, y tiene una superficie de 35.000 metros cuadrados. El agua que permanentemente está funcionando dentro de lo que es el acuario son 25.000 toneladas de agua. Y tiene un lugar de shows donde hacen las delicias los delfines, las belugas, las focas. Tiene una capacidad aproximada para 3.500 personas, ¿sí? Y además de poder ver en este acuario
se va caminando por túneles y se ven los diferentes peces que no solamente de la zona, sino de otros mares. En un primer momento, bueno, no solamente es un lugar de exposiciones y de visita para conocer la fauna marina, sino también que en este lugar se hacen investigaciones tanto de animalitos, mamíferos, aves que se encuentran también en la zona. Empezó a funcionar en un primer momento como un centro de investigación de delfines. Se usó en algún momento a los delfines como armas de guerra o armas de espía. Entonces acá fue en el primer lugar donde se comenzó a hacer ese tipo de investigaciones que se dice ahora no se hacen más porque bueno, hay otro tipo de radares y de tecnología que ayudan para el tema bélico. Pero los delfines eran usados, se les ponían unas fajas con unos aparatos que cuando el delfín pasaba por debajo de un barco de alguna instalación, pegaba contra el barco, se despegaba, el delfín se iba y eso podía ser o para poder ubicar el lugar que querían atacar o para simplemente que fuera una bomba y explotase. Bueno, eso ya dicen que ahora no lo hacen más, por eso ahora en el acuario hay shows de delfines, belugas, para contrarrestar un poquitito esa historia que, bueno, muchos no conocen, ¿sí? Ya vamos terminando. Nos vamos de Vladivostok a un lugar que quiero empezar a nombrarlo. No sé si va a ser fácil que muchos pasajeros quieran ir, aunque sí, porque es un lugar para aquellos que quieren hacer deportes o turismo de riesgo de aventura, ¿sí? No es Kamchatka-Takachina, como en el tema, que alguna vez jugaron al tema. Es una península que se encuentra sumergida en lo que es el Océano Pacífico, muy poco habitada. La única manera de llegar es por avión. Tiene 1.200 kilómetros de norte a sur, 440 kilómetros de este a oeste, y es una península donde nos vamos a encontrar con glaciares y con volcanes. Tiene 160 volcanes, de los cuales 29 están activos. Y es una de las zonas también en que la Tierra prácticamente se mueve permanentemente. La capital, vamos a ver algunos datos. La capital es Petropavlovsk-Kamchatsky. Hay 3 ciudades solamente en la península. La más importante es Petropavlovsk-Kamchatsky, que es su capital. El total de habitantes de la península es de 380.000 habitantes aproximadamente, y en la capital hay aproximadamente 196.000 habitantes, y todos se ubican en general en esta zona, porque la otra es imposible de habitar porque hay muchísimos. Está la mayoría hacia el norte de los volcanes que están activos. Este es un dato importante también porque hay vuelos diarios desde Vladivostok a Petropavlovsk, desde Vladivostok, que se encuentra a 2.266 kilómetros. El paisaje que vamos a ver en esta zona es montes y volcanes, ¿sí? Este es el aeropuerto, nuevo también. Esta es una de las calles peatonales. Y aquí vemos los dos, ahora lo vamos a ver más en extenso, que son los 2 volcanes que se encuentran a 50 kilómetros de la ciudad. Como ustedes ven aquí, no vamos a encontrarnos con edificaciones demasiado antiguas. Es realmente una península que tiene una arquitectura soviética, esos edificios cuadrados con ventanas que van hacia en semicírculos, que van y se enfrentan, que van hacia un parque interior con negocios abajo. Bueno, esa es la característica edilicia de la península y de Petropavlovsk, obviamente.
Está ubicada la capital, Petropavlovsk, en la bahía de Avianchatsky, ¿sí? Avianchaska, perdón. Pero como el nombre es muy difícil, en Rusia también se la nombra como la península de Avacha, para no hacerlo tan complicado. Obviamente toda la ciudad está ubicada sobre la costa de esta bahía. La entrada a la bahía es realmente interesante porque se ve muy bien todos los volcanes y se ven las pequeñas bahías que la forman también, y tiene como ícono fundamental estas tres piedras que se llaman Tres Hermanos. Desde la bahía de Avacha, lo que se hace es un circuito en barco recorriendo toda la bahía y los principales lugares de la misma para llegar a esta pequeña isla que no se desembarca, se la recorre en redondo, que es la bahía de Starostock. Esta es una reserva natural donde se encuentran harén de focas, aves, frailecillos, gaviotas y todas las aves de la zona. Es ahora patrimonio natural del país. No se puede bajar a la isla porque al ser una reserva natural está prohibido, pero sí se la puede circundar en el barco. Y aquí están los dos señores que vigilan la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky. Son muy difíciles los nombres. ¿Sí? Se hace un recorrido para llegar a estos dos volcanes. Se hace un recorrido desde la ciudad, que desde la ciudad para llegar al campamento base se demora aproximadamente 2 horas. ¿Sí? Se los traslada a los pasajeros en un bus y se llega en 2 horas al campamento base. En el campamento base lo que se hace es dar las instrucciones para poder comenzar el trekking, para llegar al valle y poder estar más cerca de los dos volcanes. Los dos están activos, ¿sí? En la última erupción fue la de Koryapsky, que fue en el año 2009. Y la de Navachinsky, que el volcán tuvo una erupción que la nube de lava, de ceniza llegó a 5.000 metros de altura. Entonces son volcanes que todavía están activos y que de vez en cuando se ven las fumarolas, ¿sí? Como les decía, para llegar a poder estar mucho más cerca de estos dos volcanes, se demoraba 2 horas para llegar al campamento base. En el campamento base se dan las instrucciones correspondientes para poder seguir haciendo el trekking de 3 horas. Por eso hay que estar en muy buen estado físico, no es para cualquiera el poder hacer la visita, se demora 3 horas para llegar. Una vez que se llega al segundo campamento, ahí se brinda un almuerzo y después se vuelve a bajar hasta el campamento base, número 1. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, de quién puede hacerlo. Obviamente que si una persona toma estos servicios y dice, bueno, yo aunque sea voy hasta el campamento base porque se ve mucho más cerca, obviamente lo puede hacer y espera que el resto de los pasajeros vayan y vuelvan, y bueno, ahí tienen en el campamento para tomar algo, saben lo que es un campamento de alta montaña, ¿sí? Pero está preparado para el turismo. Por eso les decía que esta zona es para aquellos pasajeros que tienen esas ganas de hacer turismo y aventura. Generalmente lo hace la gente que es un poquitito más joven que yo, pero bueno, hay quienes están acostumbrados a hacer este tipo de actividades y también si están autorizados por sus médicos lo pueden hacer. Hay otras excursiones que se pueden hacer en esta zona, que es ya visitando otros volcanes. Como les comentaba, hay 29 volcanes activos.
Se pueden ver hasta ríos de lava, pero a esos lugares se llega exclusivamente en helicóptero, lo que significa que los costos también de ese tipo de excursiones son muchísimo más altos y que siempre se realizan teniendo base como mínimo de 6 pasajeros por las ubicaciones de los helicópteros, ¿sí? Pero realmente, vuelvo a repetir, inclusive se duermen en algunos campamentos para llegar a determinados volcanes, se pasa la noche. Obviamente todo esto siempre es acompañado con guías de la zona y guías especializados en este tipo de visitas, ¿sí? No es como, para hacer una similitud de destinos, no sé si alguno estuvo el otro día en la charlita que di sobre Islandia. Bueno, Islandia también es una isla sobre volcanes, volcánica totalmente, y la península esta también. Entonces tiene mucho parecido en el tema de lo que es su topografía. Hay que ser muy cuidadosos y hay que tener muy buen estado físico. Pero la idea es también, porque ahora hay mucha gente que hace este tipo de turismo, es poder también decirles que lo tenemos, lo podemos ofrecer, y si el pasajero quiere algo que es diferente porque está acostumbrado a hacer esto, está en nuestras manos poder ayudarlos a satisfacer lo que su pasajero quiere.